El pasado jueves 11 de enero celebramos la primera sesión ordinaria de Pleno del año, una sesión ordinaria importante cuando además las cosas se hacen bien. Como ustedes saben, el 19 de diciembre la alcaldesa convocó una sesión extraordinaria y urgente de Pleno para que aprobásemos la puesta a disposición del edificio de la COE a la Consejería de Educación para la adaptación al nuevo colegio número 5. Esa propuesta se quedó sobre la mesa por la responsabilidad que demostraron los grupos políticos. ¿Y por qué digo esto? Y al final, pues esa responsabilidad, pues, el tiempo nos ha dado la razón. Afortunadamente, en el pleno del 11 de enero, esta propuesta de puesta a disposición del edificio se votó a favor por parte de todos los concejales y concejalas del pleno. Y lo votamos a favor, pues porque las cosas había que hacerlas bien y es lo único que le exigíamos en el anterior pleno al equipo de gobierno y en este caso a la señora Sobrino. Cuando un expediente estaba incompleto, como se demostró el día 19, pues obviamente no podíamos arriesgarnos, sobre todo, vuelvo a decir, esa responsabilidad de la oposición, a votar algo que, según el equipo de gobierno, lo tenían de manera verbal. Yo creo que entre administraciones o entre cualquier otro organismo no se pueden hacer las cosas de manera verbal y mucho menos entre políticos, porque los políticos van y vienen y no es una garantía legal de que las cosas se puedan hacer bien. El Grupo Popular, cuando ha visto el expediente, cuando se han recibido los informes que se tenían que recibir, cuando se han remitido verdaderamente los informes que se tenían que remitir a la consejería, tanto de nuestra arquitecta técnica como del servicio de secretaría de este ayuntamiento, pues desde luego, cuando hemos visto las cosas bien y sobre todo, y muy importante, y también lo vamos a manifestar aquí como lo hicimos en el Pleno, la visita del consejero, el señor Felpeto, a nuestra localidad, para clarificar un poco las dudas que teníamos los grupos de la oposición y toda la comunidad educativa, desde luego es de agradecer. A la par demuestra cómo el equipo de gobierno no ha sabido defender pues todas, ni dar respuesta a todas esas dudas que, vuelvo a decir, que la comunidad educativa y los grupos de la oposición teníamos con respecto a las peculiaridades, podríamos decir, hipotecarias que tiene el edificio de la antigua COE CEPIME. Un pleno, vuelvo a manifestar, pues muy importante y un pleno donde entendemos que las cosas se han hecho medianamente bien. ¿Por qué medianamente bien? Porque desde el Grupo Popular también queremos ser cautos y posiblemente, esperemos que no sea así, pero pues puede haber una resolución que no sea muy favorable de este edificio y que no favorezca al Ayuntamiento de Miguel Turra. El consejero ya dejó de manifiesto que en ninguno de los escenarios posibles la consejería, en este caso la Junta de Comunidades, se haría cargo de ningún pago de hipoteca, con lo cual ahí el Ayuntamiento de Miguel Turra tendría una patata caliente. Lo único que sí que se comprometió el consejero es en garantizar la continuidad educativa de todos los niños y niñas que estén escolarizados en el colegio número 5. Y por otro lado, tenemos que ser cautos porque sí es cierto que hay un problema educativo en Miguel Turra, sabemos cómo están los colegios, incluso algunos colegios con falta de dependencias, como son sala de profesores y demás, en el propio colegio por la masificación que hay de niños, pero es cierto que inicialmente pues ese problema pues no vemos que tenga solución. ¿Por qué? Porque no se le puede obligar a nadie, a ningún papá ni a ninguna mamá, a escolarizar a sus hijos en el nuevo colegio y todo tiene que ser por iniciativa de cada familia. Esperemos que el 1 de septiembre, desde luego, esté funcionando el colegio, como así manifestó el consejero, y su compromiso es que el 1 de septiembre esté funcionando y, bueno, y pues que tengamos a niños y niñas escolarizados allí, que es lo que importa, y que empecemos a funcionar. Y, desde luego, vuelvo a manifestar que cuando las cosas se hacen bien, y el Grupo Popular obviamente vota a favor de las cosas bien hechas y, desde luego, de cosas que benefician al futuro de nuestros vecinos y vecinas.
Un pleno ordinario donde solamente llevábamos ese punto del orden del día y, bueno, pues como todos los ordinarios, con sus apartados de informes de concejalías, de informes de alcaldía, las cuestiones de urgencias, que no hubo ninguna, y con respecto a los ruegos y preguntas, que es donde los grupos de la oposición controlamos y fiscalizamos al equipo de gobierno, pues sí que podríamos destacar que lo más destacable de la batería de preguntas que formuló el Grupo Popular, pues son dos, y son temas en temas de Hacienda y temas económicos. Uno es que a la fecha en la que estamos, mediando el mes de enero, no tenemos todavía anteproyecto de presupuestos, nos parece, y bueno, vuelve a dejar de manifiesto la dejadez que tiene el equipo de gobierno. Se han centrado únicamente estos últimos meses en solucionar el colegio y se han olvidado de que los ayuntamientos siguen funcionando. Con lo cual, vuelvo a decir, estamos en las fechas que estamos, mediando el mes de enero, y no tenemos todavía el anteproyecto de presupuestos. El compromiso de la concejala de Hacienda fue que para finales de la semana que viene tendríamos el anteproyecto encima de la mesa, con lo cual ya podemos empezar los grupos de la oposición a trabajar sobre el presupuesto. Y luego otra cuestión fundamental, y es que hay que destacar, y esto pues nos parece desde luego al Grupo Popular muy vergonzoso, y es que cuando se alardea de que se han destinado en el año 2017 más de 500.000 euros en subvenciones, desde luego es un dato falso. Y cuando el Grupo Popular dice falso es porque conoce la situación. Lo que no es de recibo y lo que es de vergüenza es que el equipo de gobierno se comprometa a dar subvenciones de cualquier índole, bien sean deportivas, culturales, sociales, y que haya pasado el año 2017 y no se hayan abonado esas subvenciones a los colectivos de la localidad. Nos parece, vuelvo a decir, de vergüenza cuando los colectivos están adquiriendo compromisos con proveedores y que aquí, pues, el titular es que damos mucho dinero en subvenciones, pero no sabemos, desde luego, a quién. Desde luego, los colectivos de Miguel Turra, concretamente los colectivos de carácter deportivo, las asociaciones deportivas y clubes deportivos de la localidad, no están recibiendo nada de lo que tienen comprometido el Ayuntamiento de Miguel Turra con ellos, y desde luego nos parece muy de vergüenza. Queríamos haber sacado un compromiso público por parte de la concejala de Hacienda para que nos marcara una fecha, pero, pues como siempre, la manera de actuar de este equipo de gobierno es tirar balones fuera y decir que de ellos no depende, que si no se pagan o no tenemos presupuestos es porque hay un trabajador que está de vacaciones. Desde luego, no son respuestas serias para los vecinos y vecinas de Miguel Turra, y no son respuestas serias para muchos proveedores de este ayuntamiento que tienen sus facturas pendientes de pago, y que, desde luego, una entidad y un ayuntamiento como es el Ayuntamiento de Miguel Turra no puede funcionar así. En resumidas cuentas, pues el primer pleno ordinario del año quedó como he manifestado. Muchas gracias.